Hola, esta es Sandra Juárez y el día de hoy elaboraré diferentes botoniers. Es un accesorio bastante necesario para diferentes ocasiones, eventos sociales, bodas, graduaciones, en fin, diferentes eventos de tipo social. Es un accesorio que les recomiendo que siempre le pongan especial cuidado. Muchas veces las personas consideran que por ser un accesorio pequeño son los menos costosos, y la verdad de que son los que más trabajo llevan porque son bien minuciosos y bastante tiempo que llevan para poderlos elaborar. Entonces espero que gusten. Haré diferentes y al menos este será el primero de una secuencia de videos que estará dedicado a bodas, ¿verdad? Entonces espero que guste, y como les digo, vamos a iniciarnos con el primer botonier, que consiste, vamos a utilizar diferentes materiales, y en la medida que vaya mencionándolos, entonces ustedes irán reconociendo, porque quiero hacerles varios para que ustedes puedan ver las diferentes maneras en que se pueden hacer los botoniers, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo ya unas hojitas de canto de indias, ¿verdad? Entonces solamente corté las hojas y tengo aquí 4 conmigo, que lo que mi accesorio el día de hoy va a ser la goma de pegamento caliente. Siempre que trabajen con esto, por favor, tengan muchísimo cuidado. Entonces tengo aquí las hojitas, como les decía, 4 de ellas. Lo único que hice fue doblarlas por la mitad, plegarlas, y lo que voy a hacer es colocar en una de ellas una gota de goma caliente, para luego introducir otra, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí es traslapar 2 de ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces traslapé acá como formando una V, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es traslapar las hojitas. Entonces aquí me queda una parte que no está pegada. Asegúrenla, por favor, solamente con una gotita, y de esa manera aquí ya tenemos nuestra primera pareja unida. Lo mismo, doblar sus hojas y interponerla una con la otra para que nos quede una forma de ver, ¿verdad? Entonces una pieza queda abajo, en medio, la otra acá. Entonces de esta manera quedan traslapadas, ¿verdad? Entonces lo unimos sencillamente con nuestra goma de caliente, ¿verdad? Entonces ya queda una y la otra. Entonces esta es para hacer esta V, y luego acá uno las puntas, pego las puntas de estas, y ahí estamos. Entonces dejo esto y procedo con lo mismo. Entonces uno estas, y ya tengo aquí estas 2B. Enseguida la voy a poner por un lado para que les pueda mostrar cómo va a quedar este botonier. Entonces, para mi primer botonier voy a utilizar una porción de tela de yute o de saco, listón. Necesito este listón de algodón. Voy a utilizar una cereza de tierra, hipericón, una porción de hipericón, un chilito, nada más, un pequeño pimiento, y alambre y nuestro compañero Floratape el día de hoy. Entonces, para iniciarme con este botonier, lo que vamos a hacer es de que tengo aquí la cerecita, y simplemente le doy vuelta a todo esto, y esto va a ser mi base. Esto me sirve de tallo, que es lo que tengo acá, y con una porción de nuestro Floratape lo vamos a manera de cerrarlo bien, que nos quede de esta manera. Entonces
De igual modo, ya aquí con el tallo lo que hice fue forrarlo con Flora Tape, el tallo del pimiento que tengo, y esta porción que tengo del Hipericon. Entonces, en este caso, empiezo a agrupar mis frutos que quiero para esto, ¿verdad? Entonces, utilizo cada vez que vayan uniendo. Entonces, el primero, y tengo el chilito acá, entonces voy a ir utilizando mi Flora Tape para ir agrupando. De esa manera a ustedes se les va a facilitar el no ir atar todo de una sola vez. Entonces van por fruto o por partes, entonces eso les va a facilitar a ustedes el trabajo también. Entonces solo lo que hago es enrollar los tallos de estos frutos que tengo acá. Y estos son algunos botoncitos de clavel. Voy a darle un poquito de tono verde nada más aquí a mi pequeño buquet, y lo mismo lo aseguro con mi Flora Tape, ¿verdad? Entonces, de esa forma ustedes terminan ya este buquecito. Perfecto, cortamos el exceso. Bueno, aquí ya tengo esta parte, y como les decía, esta porción de la tela de saco, lo único que hice fue deshilar las orillas, ¿verdad? Entonces, para que me queden estas barbitas, y lo único que voy a hacer es pegar acá mi basecita. Antes les voy a recomendar entonces que con una porción en este caso yo tengo un listón beige, más o menos de 1 centímetro, dejo una porción hacia arriba que eso me sirve para atar, y la otra parte trato de cubrir la parte de la base, y lo único que hago es enrollar el tallo, ¿verdad? Entonces, para que no se nos haga esto muy largo, simplemente es para poder bien proteger nuestros tallos, perdón. Exactamente. Entonces solo cubro mis tallitos, y con esta misma laza que tengo acá, con la misma laza, entonces solamente anudan, y anudamos esta para poder cerrar aquí nuestro listón, ¿verdad? Entonces, ya que queda ahí amarradito, vamos a cortar el exceso. Y aquí tengo ya una pequeña moñita, una pequeña laza con el listón de algodón, que es lo único que voy a hacer para colocarle acá, para poderlo asentar, ¿verdad? Entonces, en mi caso acá con el listón que les decía, entonces con la tela de yute, lo que voy a hacer es pegar con el pegamento, ¿verdad? Entonces coloco mi porción, aseguro mi listón ahí y hago presión. Entonces, les decía, ahora voy a colocar mi listón con una pequeña gotita nada más, y lo colocamos acá, ¿verdad? Entonces lo aseguramos, y de esa forma ya nos queda El segundo botonier consistirá en plumas rojo con negro, alguna porción de nada más de las plumas de pavo real, el listón blanco con negro,
y voy a utilizar una pequeña piedrecita, ¿verdad? Es un accesorio, ustedes pueden a su gusto elegir la que quieran. Entonces, en mi caso, procedemos con lo mismo. Tengo mi porción ya de Flora-Tape a proceder. Esta moñita, la lacita, para poder hacer sus lacitas que estoy haciendo, solo necesitan tener una porción de listón, cruzarla por el frente. Esta la coloco acá y con una otra porción del mismo listón, lo que hago es ponerlo en el centro, ¿verdad? Entonces, atarlo para que quede lo suficientemente fruncido aquí al centro. Entonces, de esta forma ya nos queda nuestra lacita. Ustedes solamente lo amarran con una porción del mismo listón y les queda una laza de esta manera, ¿verdad? Entonces, voy a proceder con como les decía, consiste en una pluma. Tengo la otra que estoy colocando en el frente. Tengo 3. Ustedes podrán ir viendo la forma en que va quedando. Entonces, y por la parte de atrás yo voy a agregar las plumas estas de pavo real que tengo, ¿verdad? Entonces, ato con mi Flora-Tape para que queden todas unidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera después las puedo acomodar. Entonces, simplemente giro bien todos con el Flora-Tape, que es tiene la ventaja de que se puede pegar fácilmente, ¿verdad? Entonces, el Flora-Tape nos sirve, si se dan cuenta, nos quedaría esta pluma de esta forma. Entonces, lo único que requiero para acá es pegar el listón que le voy a colocar, ¿verdad? Entonces, solamente tengo algunas plumitas por acá perdidas que las necesito poner en el frente, y con una porción del Flora-Tape las agrego, las ato. Entonces, esta es la forma que queda y tengo ya mi laza hecha. Lo único que voy a hacer es ponerle el pegamento y colocarlo de la manera de que quede bien ajustado. Siempre, por favor, asegúrense, porque son accesorios bien importantes. Entonces, ya que lo tengo ahí terminado, tengo mi piedrecita a la que le puse solamente este tipo de alambre, ya que tenía un agujerito. También hice una lacita de manera de que quede una laza, ¿verdad?, en la parte alta de mi cristal. Entonces, con este cristal ya vengo y lo coloco también ahí pegado. A dar un toque especial a este accesorio que estamos haciendo. Entonces, solo cortamos aquí el exceso y nos queda así. Estaría perfecto por los tonos que tiene. Si se dan cuenta, es el mismo tono que tengo en el verde acá. Entonces, no hay problema de que quede expuesto de esta manera. Entonces, este es otro botonier. El aspidistra es una hoja bastante grande, entonces después en cuenta que si va a ser un botonier, vamos a utilizar solamente la parte de la orilla de arriba y fruncimos lo más que podamos acá. Entonces, con el Flora-Tape vamos a ajustar nuestra hoja para que empecemos a armar nuestra base para poder trabajar con el resto. Entonces, yo aquí lo que hago es apretar, asegurar, y lo que voy a utilizar es esta parte de arriba. Entonces, coloco el leather leaf, una ramita, la aseguro con el Flora-Tape. Voy con otra hojita de leather leaf y de nuevo vuelvo a enrollar para que esta quede fija, ¿verdad? Entonces, aquí tengo unos botoncitos de
carnation de mini carnation, entonces los estoy colocando ahí para poderle dar un poquito de tono verdecito y unos botoncitos que jueguen muy bien con los pimientos que tengo, ya que estos son amarillos. Entonces lo coloco, ¿verdad? Entonces igualmente aseguro bien mis tallos y ahí estamos, ¿verdad? Entonces corto de nuevo el exceso de lo que tengo, ¿verdad? Entonces ya me queda de esa manera y termino de asegurar bien y de cubrir bien estos tallos. Aquí voy a cubrir con ya que he terminado de forrar con el Floratape, voy a abrazar y a ponerle el listón aquí en la parte de esta base también de mi botonier con el azul que voy a utilizar del listón, y solamente enrollo los tallitos, ¿verdad? De manera de cubrirlos con el azul que tengo acá. Y eso es básicamente lo que necesito. Amarramos, ya que lo tengo bien asegurado, cortamos el exceso del listón que tenemos acá, ¿verdad? Incluso si ustedes quieren pueden también dejarlo y hacemos un pequeño corte en V, lo dejo ahí y adhiero la otra moñita que ya tengo lista, ¿verdad? Le da un poco de volumen también, no hay ningún problema, y aseguramos bien ahí. Entonces de esta forma queda otro botonier, ¿verdad? Entonces veremos cuál es el siguiente. El botonier consiste nada más en follaje, un listón de este con perlas, una pequeña porción en la parte de la laza que ya hice. Así que tenemos a mano entonces nuestra primera hoja de leather leaf con la de Roscus de Israel, e inmediatamente empiezo con el Floratape a asegurar mis tallos, ¿verdad? Entonces ya que esto va pegando, entonces queda muy bien. Entonces igualmente sigo agregando mi follajito de eucaliptos y lo aseguro al grupo que estoy forrando, ¿verdad? Entonces en el caso de el canto de Indias lo hago un pequeño loop, aseguro el primero, ¿verdad? Entonces lo aprieto y lo incorporo con el Floratape, hago un segundo, ¿verdad? Entonces en diferente parte, y ahí estamos colocando, seguimos ajustando con el Floratape, y lo mismo hago un tercero, ¿verdad? Un tercer loops de canto de Indias. Entonces coloco una última hojita de canto de Indias y lo aseguro con el Floratape. Entonces, y aquí ya tengo esta parte. Solo quiero asegurarme que todas las hojas y todos los tallos estén bien adaptados, y voy a cortar acá el exceso de a cierta altura, ¿verdad? Termino de forrar bien todos esos tallos pequeños que quedan. Asegúrense que quedan bien protegidos y bien cubiertos con su Floratape para luego colocar nuestro listo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, entonces este sería mi ramito de follajes, y como siempre dejo una porción arriba y cubro mis listones, mis tallos, perdón, con el listón que estoy trabajando, de manera de que queden bien cubiertos los tallos que tenemos acá para poder vestirlo bien y que quede bien acabado y bonito. Que lo tenemos ahí, entonces sencillamente lo aseguramos como siempre, ¿verdad? Entonces tiramos bien a manera de asegurar. Asegúrense que quede bien colocado, eso es todo.
Y ya que lo tengo aquí cubierto, como les decía, estos siempre los pueden ustedes utilizar, ¿verdad? Es a su gusto si lo desean hacer. Aquí voy a hacer un pequeño corte en forma de V, ¿verdad? Para que me quede de adorno. Y ya que tengo mi lacita ya con el listón que les mostré, ¿verdad? Entonces lo único que hago es pegarlo al frente, siempre de frente. Háganlo con muchísimo cuidado cuando estén utilizando esta pistola de goma, ¿verdad? Entonces sencillamente reténganlo un poquito ahí para que les quede bien ajustado y esto no se vaya a caer. Entonces este es otro botonier. Entonces, como siempre, con la ayuda de nuestra Flora Tape, lo que voy a hacer es reagrupar para poder cerrar en un solo buquecito estas pequeñas cerezas que tengo del icupérico, ¿verdad? Entonces no es necesario llegar hasta abajo, simplemente ate sus tallitos, ¿verdad? Entonces comienzo a colocar la primera hoja de aglaonema y aseguro, ¿verdad? Entonces agrego el follaje de Roscus de Israel, ¿verdad? Para colocarlo aquí a la par. Y luego voy a colocar de esta manera el canto de indias. Cierro una porque voy a colocar 3 seguidas, entonces voy a hacer una escala con este follaje, ¿verdad? Entonces coloco una segunda hoja en diferentes desniveles y una tercera más alta, de manera de que queden esta escala, ¿verdad? Entonces de esta forma les quedaría y lo aseguro siempre con mi leather, mi Flora Tape, ¿verdad? Entonces ya que están los 3 asegurados, simplemente, ¿verdad? Entonces los agrego aquí a mi grupo de follajes y flores que tengo ya estoy preparando, ¿verdad? Entonces ese es básicamente, ya arreglamos, acomodamos todos, asegurar todos los tallitos en uno solo, ¿verdad? Entonces cortamos igualmente el exceso de material que tengamos, ¿verdad? Y continuamos acomodando de manera de que quede todo bien acabado. Entonces este follaje, este botonier, entonces eso sería básicamente lo que tiene este pequeño botonier, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es cubrirlo siempre su tallo con el listón. Aquí en este caso va a ser listón dorado. Este es un listón que tiene alambre a los lados, tiene una ventaja este tipo de listones. Entonces continúo haciendo lo mismo que nosotros, a manera de cubrir nuestros tallos y siempre ir apretando e ir estirando bien los listones para que estos queden bien asegurados, ¿verdad? Como siempre. Entonces aquí cerramos, amarramos, atamos bien y acomodamos nuestros agallitos a manera de que queden siempre bien estéticos. Aquí me quedaron algunos, ya que había atado, y me quedaron algunos excesos. Tengo acá ya mi laza preparada. Estos mismos lazos que tengo me van a servir para poder atar y al mismo tiempo pegar mi listoncito para que quede aquí. Entonces voy a atarlo por la dificultad que tengo acá, o voy a tratar de hacerlo frente a ustedes. Simplemente voy a colocar la pequeña gota para que siempre quede
ajustado acá, aunque con teniendo el listón aquí a mano, entonces definitivamente esto también me va a ayudar. Solo retengan un momento para que quede pegado. Y el resto, como les decía, era de amarrarlo, el listón que tenemos aquí, el exceso, para que quede ajustado este otro, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de amarrarlo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya quedó ajustada mi lacita. Y estos, como tienen alambre, simplemente es de estirarlo de manera de hacerlo enrollado. Entonces les queda estos alambritos como formando un solo alambre. Ustedes con un palillo de dientes o una brochette de bambú, lo que tengan así delgadito, que sea liso, entonces enrollan ahí el alambre a manera de hacer un pequeño rizo, ¿verdad? Entonces apretan y quitan el palillo, y eso también ya quedan ciertos rizos aquí como decorando nuestro rizo que ya tenemos hecho, ¿verdad? Entonces yo sigo colocando estos que tengo aquí, ya que tengo varios, quito esto y los rizos ya ustedes los acomodan en la dirección que ustedes tengan. De esta forma entonces ya tenemos otro botonier y tenemos donde colocar el pin para poderlo ajustar a la solapa. ¿Se recuerdan que al principio del video empecé a hacer estas formas? Era para recordarme de cómo mostrarles a hacer algunos otros botoniers que hice hace una semana exactamente y que dejé dentro de la refri para que puedan ver ustedes, o para poderme cerciorar de cuánto tiempo pueden pasar las flores, ya que una flor que no está hidratada, como en el caso de los botoniers, entonces para saber cuánto tiempo puede demorar en estar fresca para que ustedes puedan entregar un buen trabajo, ¿verdad? Entonces había hecho este botonier, que es con unas pequeñas mazorcas y espigas de trigo. Aquí lo que hice, porque pensando en lo grueso que es, lo que hice fue ponerle una abrazadera plástica y luego los listones que corresponden. Eso fue todo para este botonier rústico y emparejarlo nada más. También elaboré otro en base a la flor de cresta de gallo, y lo que hice fue una pequeña bolsa, la cosí a mano, siempre la deshilé en los costados, y logré también hacer a manera de perforar algunos hilos, ya que la tela de costal es fácil de deshilar. Entonces deshilé en la parte del cuello para poder introducir ahí el listón, ¿verdad? Entonces dentro de mi bolsita puse la cresta de gallo con los follajes que ustedes ven acá, que fue el canto de Indias, leather leaf, y entonces los listones de diferente, puse 3 tonos diferentes. Hice este cono también, que fue con una hoja de aspidistra, lo decoré con un accesorio. Ustedes hoy fácilmente pueden encontrar en varios lados, ¿verdad? Entonces, donde encuentran para cosas de manualidades. Y en el caso de este cono de hoja de aspidistra, lo que hice fue que se utiliza una hoja de aspidistra más o menos al centro de la hoja. Ustedes forman un cono, no le quiten el tallo para que eso mismo les ayude a ustedes a ir formando el cono que aquí voy a hacer, ¿verdad? Entonces es más o menos a la mitad de la hoja, hacen una forma de cono aquí, y esta mano otra me sirve para retener el fondo del cono, y esa misma, lo único que voy haciendo, el tallo me va a ayudar para ir formando mi cono. De esa manera yo voy cediendo con la parte de atrás de la hoja que tengo, y al mismo tiempo el cono se va fortificando, ya que se va haciendo de 2 hojas. Entonces eso permite que su botonier vaya a quedar bien conciso, espeso, ¿verdad? Entonces ya que he finalizado acá el cono, la parte de atrás, lo que hago es ponerle pegamento y recortarlo, ¿verdad? Entonces aquí, si quieren, les puedo mostrar rápidamente. Entonces, para que ustedes puedan
darse cuenta en qué consiste, y lo que hice fue emparejar o darle la forma que necesito en esta parte de arriba, ¿verdad? Entonces luego coloqué la flor. En este caso lo que hice fue poner chandon, la flor chandon. Entonces ustedes pueden poner la flor que ustedes desean colocarle y el accesorio que ustedes deseen. En el lugar donde venden ahora los accesorios para manualidades, existen ahora también para los botoniers unos imanes o pines que son como cuando preparamos prendedores, ¿verdad? Entonces hay igualmente los alfileres especiales para los botoniers. Particularmente a mí me gusta más el alfiler, porque es precisamente el que donde ustedes colocan su botonier, queda bastante asegurado sobre la solapa, pero es a ustedes elegir. No está de más que intenten ver cuáles o cómo funcionan esas otras piezas, ¿verdad? Entonces, al principio, como les decía, yo tenía acá entonces 2 figuras para recordarme de cómo hacer este accesorio. Este es otro botonier, ¿verdad? Que hice precisamente con estas hojas. Entonces lo que voy a hacer ahora es unir las puntas de los conos de estas figuras que ya habíamos hecho. Entonces sencillamente uno las puntas a manera de que me quede una forma de cono, ¿verdad? Entonces solo hagan presión para que quede bien ajustado y bien pegada este follaje, ¿verdad? Entonces, ya que tengo bien pegadas estas hojas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay un agujero al fondo que es lo que me va a servir para traspasar la flor que voy a colocar. Ahorita yo ya no tengo esta flor de siempre viva que tenía acá, entonces voy a mostrárselos con los mini claveles, ¿verdad? Entonces son 2 piezas, hago lo mismo. Entonces coloco mis flores y los mismos tallitos me van a servir para poder ajustar. Entonces en el caso se ajustan como siempre con el Flora Tape, ¿verdad? Entonces aseguren bien ustedes, y luego con un par de hojas de canto de indias he terminado de colocar, y sigo agregando acá manera de decorar, y con un pequeño alambre, así como lo hice acá. Entonces hice el alambrito, lo amarré en varias formas, y con el palillo de dientes tiendo a hacer ciertos rizos aquí dentro del palillo de dientes, y lo quito para que me queden esos rizos agregados, y es lo que solamente estirarlo un poquito. Ya que han hecho el rizo, entonces lo pegan donde corresponda, y se recuerdan de su listón, cubrir siempre su listón, sus tallitos, y decorarlo con una pequeña laza para que entonces quede acabado. Queridos amigos, espero haber llenado sus expectativas con este tutorial de botonieres. Hasta la próxima. Nada más en follaje, un listón de este con perlas, una pequeña porción en la parte de la laza que ya hice. Así que tenemos a mano entonces nuestra primera hoja de leather leaf con la de Roscos de Israel, e inmediatamente empiezo con el Flora Tape a asegurar mis tallos, ¿verdad? Entonces ya que esto va pegando, entonces queda muy bien. Entonces igualmente sigo agregando mi follajito de eucaliptos y lo aseguro al grupo que estoy forrando, ¿verdad? Entonces en el caso de el canto de indias lo hago un pequeño loop, aseguro el primero, ¿verdad? Entonces lo aprieto y lo incorporo con el Flora Tape, hago un segundo, ¿verdad? Entonces en diferente parte, y ahí estamos colocando, seguimos ajustando con el Flora Tape, y lo mismo hago un tercero, ¿verdad? Un tercer loops de
canto de indias. Entonces coloco una última hojita de canto de indias y lo aseguro con el Flora-Tape. Entonces, y aquí ya tengo esta parte. Solo quiero asegurarme que todas las hojas y todos los tallos estén bien adaptados. Y voy a cortar acá el exceso de este a cierta altura. Termino de forrar bien todos esos tallos pequeños que quedan. Asegúrense que quedan bien protegidos y bien cubiertos con su Flora-Tape para luego colocar nuestro listo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, entonces este sería mi ramito de follajes, y como siempre dejo una porción arriba y cubro mis listones, mis tallos, perdón, con el listón que estoy trabajando, de manera de que queden bien cubiertos los tallos que tenemos acá para poder vestirlo bien y que quede bien acabado y bonito. Aquí lo tenemos ahí, entonces sencillamente lo aseguramos como siempre, ¿verdad? Entonces tiramos bien a manera de asegurar. Asegúrense que quede bien colocado, eso es todo. Y ya que lo tengo aquí cubierto, como les decía, estos siempre los pueden ustedes utilizar, ¿verdad? Es a su gusto si lo desean hacer. Aquí voy a hacer un pequeño corte en forma de V, ¿verdad? Para que me quede de adorno. Y ya que tengo mi lacita ya con el listón que les mostré, ¿verdad? Entonces lo único que hago es pegarlo al frente, siempre háganlo con muchísimo cuidado cuando estén utilizando esta pistola de goma, ¿verdad? Entonces sencillamente reténganlo un poquito ahí para que les quede bien ajustado y esto no se vaya a caer. Entonces este es otro botonier. Entonces, como siempre, con la ayuda de nuestro Flora-Tape, lo que voy a hacer es reagrupar para poder ser. Hola, esta es Sandra Juárez y el día de hoy elaboraré diferentes botoniers. Es un accesorio bastante necesario para diferentes ocasiones, eventos sociales, bodas, graduaciones, en fin, diferentes eventos de tipo social. Es un accesorio que les recomiendo que siempre le pongan especial cuidado. Muchas veces las personas consideran que por ser un accesorio pequeño son los menos costosos, y la verdad es que son los que más trabajo llevan porque son bien minuciosos y bastante tiempo que llevan para poderlos elaborar. Entonces espero que gusten. Haré diferentes y al menos este será el primero de una secuencia de videos que estará dedicado a bodas, ¿verdad? Entonces espero que guste, y como les digo, vamos a iniciarnos con el primer botonier, que consiste, vamos a utilizar diferentes materiales, y en la medida que vaya mencionándolos, entonces ustedes irán reconociendo, porque quiero hacerles varios para que ustedes puedan ver las diferentes maneras en que se pueden hacer los botoniers, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo ya unas hojitas de canto de indias, ¿verdad? Entonces solamente corté las hojas y tengo aquí 4 conmigo, que lo que mi accesorio el día de hoy va a ser la goma de pegamento caliente. Siempre que trabajen con esto, por favor, tengan muchísimo cuidado. Entonces tengo aquí las hojitas, como les decía, 4 de ellas. Lo único que hice fue doblarlas por la mitad, plegarlas, y lo que voy a hacer es colocar en una de ellas una gota de goma caliente, para luego introducir otra, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí es traslapar 2 de ellas
dan cuenta? Entonces traslapé acá como formando una V, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es traslapar las hojitas. Entonces aquí me queda una parte que no está pegada, asegúrenla por favor, solamente con una gotita, y de esa manera aquí ya tenemos nuestra primera pareja unida. Lo mismo, doblar sus hojas y interponerla una con la otra para que nos quede una forma de ver, ¿verdad? Entonces una pieza queda abajo, en medio, la otra acá. Entonces de esta manera quedan traslapadas, ¿verdad? Entonces lo unimos sencillamente con nuestra goma de caliente, ¿verdad? Entonces ya queda una y la otra. Entonces esta es para hacer esta V, y luego acá uno las puntas, pego las puntas de estas y ahí estamos. Entonces dejo esto y procedo con lo mismo. Entonces uno estas y ya tengo aquí estas 2B. Enseguida la voy a poner por un lado para que les pueda mostrar cómo va a quedar este botonier. Entonces, para mi primer botonier voy a utilizar una porción de tela de yute o de saco, listón. Necesito este listón de algodón. Voy a utilizar una cereza de tierra, bien ajustado, siempre por favor asegúrense porque son accesorios bien importantes. Entonces ya que lo tengo ahí terminado, tengo mi piedrecita a la que le puse solamente este tipo de alambre, ya que tenía un agujerito. También hice una lacita de manera de que quede una laza, ¿verdad?, en la parte alta de mi cristal. Entonces con este cristal ya vengo y lo coloco también ahí pegado. Me va a dar un toque especial a este accesorio que estamos haciendo. Entonces solo cortamos aquí el exceso y este nos queda así. Este estaría perfecto por los tonos que tiene. Si se dan cuenta, es el mismo tono que tengo en el verde acá, entonces no hay problema de que quede expuesto de esta manera. Entonces este es otro botonier. El aspidistra es una hoja bastante grande, entonces después en cuenta que si va a ser un botonier, vamos a utilizar solamente la parte de la orilla de arriba y fruncimos lo más que podamos acá. Entonces con el Flora Tape vamos a ajustar nuestra hoja para que empecemos a armar nuestra base para poder trabajar con el resto. Entonces yo aquí lo que hago es apretar, asegurar, y lo que voy a utilizar es esta parte de arriba. Entonces coloco el leather leaf, una ramita, la aseguro con el Flora Tape, voy con otra hojita de leather leaf y de nuevo vuelvo a enrollar para que esta quede fija, ¿verdad? Entonces aquí tengo unos botoncitos de carnation, de mini carnation, entonces los estoy colocando ahí para poderle dar un poquito de tono verdecito y unos botoncitos que jueguen muy bien con los pimientos que tengo, ya que estos son amarillos. Entonces lo coloco, ¿verdad? Entonces igualmente aseguro bien mis tallos y ahí estamos, ¿verdad? Entonces corto de nuevo el exceso de lo que tengo, ¿verdad? Entonces ya me queda de esa manera y termino de asegurar bien y de cubrir bien
estos tallos. Aquí voy a cubrir con ya que he terminado de forrar con el Flora-Tape, voy a abrazar y a ponerle el listón aquí en la parte de esta base también de mi botonier con el azul que voy a utilizar del listón, y solamente enrollo los tallitos, ¿verdad? De manera de cubrirlos con el azul que tengo acá. Y eso es básicamente lo que necesito. Amarramos, ya que lo tengo bien asegurado, cortamos el exceso del listón que tenemos acá, ¿verdad? Incluso si ustedes quieren pueden también dejarlo y hacemos un pequeño corte en B, lo dejo ahí y adhiero la otra moñita que ya tengo lista, ¿verdad? Le da un poco de volumen también, no hay ningún problema, y aseguramos bien ahí. Entonces de esta forma queda otro botonier, ¿verdad? Entonces veremos cuál es el siguiente. El botonier consiste en, entonces ya que queda ahí amarradito, vamos a cortar el exceso. Y aquí tengo ya una pequeña moñita, una pequeña laza con el listón de algodón, que es lo único que voy a hacer para colocarle acá, para poderlo asentar, ¿verdad? Entonces, en mi caso, acá con el listón que les decía, entonces con la tela de yute, lo que voy a hacer es pegar con el pegamento, ¿verdad? Entonces, coloco mi porción, aseguro mi listón ahí y hago presión. Entonces, les decía, ahora voy a colocar mi listón con una pequeña gotita nada más y lo colocamos acá, ¿verdad? Entonces lo aseguramos y de esa forma ya nos queda este. El segundo botonier consistirá en plumas rojo con negro, alguna porción de nada más de las plumas de pavo real, el listón blanco con negro, y voy a utilizar una pequeña piedrecita, ¿verdad? Es un accesorio, ustedes pueden a su gusto elegir la que quieran. Entonces en mi caso procedemos con lo mismo, tengo mi porción ya de Flora-Tape. A proceder, esta moñita, la lacita, para poder hacer sus lacitas que estoy haciendo, solo necesitan tener una porción de listón, cruzarla por el frente, esta la coloco acá y con una otra porción del mismo listón, lo que hago es ponerlo en el centro, ¿verdad? Entonces atarlo para que quede lo suficientemente fruncido aquí al centro. Entonces de esta forma ya nos queda nuestra lacita. Ustedes solamente lo amarran con una porción del mismo listón y les queda una laza de esta manera, ¿verdad? Entonces voy a proceder con como les decía, consiste en una pluma. Tengo la otra que estoy colocando en el frente, tengo 3, ustedes podrán ir viendo la forma en que va quedando. Entonces, y por la parte de atrás yo voy a agregar las plumas estas de pavo real que tengo, ¿verdad? Entonces ato con mi Flora-Tape para que queden todas unidas, ¿verdad? Entonces de esa manera después las puedo acomodar. Entonces simplemente giro bien todos con el Flora-Tape, que es tiene la ventaja de que se puede pegar fácilmente, ¿verdad? Entonces el Flora-Tape nos sirve, si se dan cuenta, nos quedaría esta pluma de esta forma. Entonces lo único que requiero para acá es pegar el listón que le voy a colocar,
¿verdad? Entonces solamente tengo algunas plumitas por acá perdidas que las necesito poner en el frente, y con una porción del Floratape las agrego, las ato. Entonces esta es la forma que queda, y tengo ya mi laza hecha. Lo único que voy a hacer es ponerle el pegamento y colocarlo de la manera de que quede. Hipericón, una porción de hipericón, un chilito, nada más, un pequeño pimiento, y alambre y nuestro compañero Floratape el día de hoy. Entonces, para iniciarme con este botonier, lo que vamos a hacer es de que tengo aquí la cerecita, y simplemente le doy vuelta a todo esto, y esto va a ser mi base. Esto me sirve de tallo, que es lo que tengo acá, y con una porción de nuestro Floratape lo vamos a manera de cerrarlo bien, que nos quede de esta manera. Entonces, de igual modo, ya aquí con el tallo lo que hice fue forrarlo con Floratape, el tallo del pimiento que tengo, y esta porción que tengo del hipericón. Entonces, en este caso, empiezo a agrupar mis frutos que quiero para esto, ¿verdad? Entonces, utilizo cada vez que vayan uniendo. Entonces, el primero, y tengo el chilito acá, entonces voy a ir utilizando mi Floratape para ir agrupando. De esa manera a ustedes se les va a facilitar el no ir atar todo de una sola vez. Entonces van por fruto o por partes, entonces eso les va a facilitar a ustedes el trabajo también. Entonces solo lo que hago es enrollar los tallos de estos frutos que tengo acá, y estos son algunos botoncitos de clavel. Voy a darle un poquito de tono verde nada más aquí a mi pequeño buque, y lo mismo lo aseguro con mi Floratape, ¿verdad? Entonces, de esa forma ustedes terminan ya este buquecito. Perfecto, cortamos el exceso. Bueno, aquí ya tengo esta parte, y como les decía, esta porción de la tela de saco, lo único que hice fue deshilar las orillas, ¿verdad? Entonces, para que me queden estas barbitas, y lo único que voy a hacer es pegar acá mi basecita. Antes les voy a recomendar entonces que con una porción en este caso yo tengo un listón beige, más o menos de 1 centímetro, dejo una porción hacia arriba, que eso me sirve para atar, y la otra parte trato de cubrir la parte de la base, y lo único que hago es enrollar el tallo, ¿verdad? Entonces, para que no se nos haga esto muy largo, simplemente es para poder bien proteger nuestros tallos, perdón. Exactamente. Entonces solo cubro mis tallitos, y con esta misma laza que tengo acá, con la misma laza, entonces solamente anudan, y anudamos esta para poder cerrar aquí nuestro listón, ¿verdad?